Bueno, vamos a desglosar esto, porque la verdad es que resulta fascinante. Imagínense a alguien frente a una amenaza inminente, digamos, huyendo de un peligro mortal. Ajá, una situación de estrés extremo. Exacto. Lo último que necesita el cuerpo en ese momento de pánico absoluto es relajarse. Sin embargo, en medio de todo ese caos, el sistema nervioso inyecta sustancias químicas que están diseñadas específicamente para relajar músculos clave. Sí, suena como una paradoja total. Es una paradoja fisiológica increíble. Y hoy la misión de este análisis a fondo es justamente desmitificar por qué el cuerpo hace esto. Basándonos en un capítulo muy detallado de un texto de farmacología, vamos a explorar el sistema nervioso autónomo. Un tema que a muchos les da dolores de cabeza, por cierto. Totalmente. Pero el objetivo aquí, para las mentes curiosas que nos escuchan, no es recitar una lista de nombres impronunciables. Queremos demostrar que entender esta anatomía, esta fisiología, es el atajo definitivo para comprender cómo funcionan los medicamentos en el cuerpo, especialmente en los sistemas cardiovascular y nervioso central. Y me encanta que uses la palabra atajo, porque ver esto como una arquitectura biológica es la clave. Es la forma de dejar atrás esa idea de que la farmacología es pura memorización bruta. Que es como te le enseñan a veces, ¿no? Como si fuera solo machetear listas. Tal cual. Quienes estudian esto a menudo se ahogan en listas interminables de receptores y compuestos químicos. Pero hacer eso es ignorar por completo la elegancia de la ingeniería del cuerpo humano. Claro, te pierdes el bosque por ver los árboles. Exacto. En realidad, todo se reduce a comprender el flujo de información. Si logramos entender cómo el cuerpo mantiene su equilibrio interno, su homeostasis, la acción de cualquier medicamento deja de ser, digamos, magia o un misterio al azar. Se convierte en un mapa súper lógico. Muy lógico, casi predecible. Y bueno, antes de entender cómo los medicamentos hackean este sistema, necesitamos establecer ese mapa. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando decimos sistema nervioso en este contexto? Bueno, la división principal es entre el central y el periférico. Claro, dejamos de lado el sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal, y nos metemos en la red de cables, el sistema periférico. Todos los flujos de entrada y salida de información. Y aquí, dentro del periférico, me gusta usar una analogía para separar sus dos ramas. Más que la típica del auto manual y automático, me parece más preciso pensar en desarrollo de software. A ver, cuéntame. Pues, tenemos el sistema somático, que es como el front-end, la interfaz de usuario. Es todo lo que obedece a nuestros comandos conscientes. Decidir mover un brazo, caminar, hacer clic en un ratón. El movimiento muscular voluntario. Exacto. Pero detrás de esa interfaz, operando en la sombra, tenemos al sistema nervioso autónomo, que sería el back-end, los servidores del cuerpo humano. Me gusta. Mantiene el entorno interno sin que nadie se lo pida. Ajusta la inyección de combustible, la temperatura del motor, todo en segundo plano. Sin requerir ningún tipo de input consciente. Pero para que este back-end logre enviar sus comandos desde el servidor central hasta los órganos periféricos, usa una estructura súper rígida, la regla de las dos neuronas. Sí, si conectamos esto con el panorama general, es una regla fundamental. No hay un cable directo e ininterrumpido desde la médula hasta el corazón, por ejemplo. El diseño exige un relevo, ¿verdad? Siempre. Hay una neurona preganglionar que sale del sistema central y viaja hasta una estación de conexión. El famoso ganglio. Exactamente. Y en ese ganglio le pasa el mensaje a una segunda neurona, la posganglionar, que es la que finalmente llega al órgano objetivo. Y lo loco de esto, la regla universal aquí, es el idioma que hablan en ese primer relevo. Es una regla hermosísima. Absolutamente todas las neuronas preganglionares liberan la misma sustancia química en ese espacio, la acetilcolina. Como un estándar de la industria. Tal cual. Y esta acetilcolina se une exclusivamente a receptores nicotínicos en la segunda neurona. Es como el interruptor de encendido universal en esa primera estación. Y una vez que pasas ese encendido universal, el sistema ya se bifurca. Prepara el escenario para la especialización extrema que viene después. Sabiendo que este sistema es el piloto automático, tiene dos modos de conducción súper distintos dependiendo de lo que esté pasando afuera. La famosa batalla entre lucha o huida y descanso y digestión. Exacto. Fuerzas opuestas. Empecemos con el sistema simpático, el mediador catabólico, el que quema energía en una emergencia.
Y anatómicamente este es el sistema toracolumbar. Porque los ganglios, las estaciones de relevo, están pegadas ahí mismo a lo largo de la columna. Sí, en la zona del tórax y la lumbar. Y fíjate que este detalle anatómico dicta toda su función. Al estar los ganglios tan cerca de la médula, la primera neurona es muy corta. Pero la segunda tiene que viajar un montón. Exacto. La fibra posganglionar tiene que ser larguísima para llegar hasta el ojo o hasta el intestino. Y no solo eso, una sola fibra de entrada hace sinapsis con muchísimas células de saliva. O sea que la señal se propaga por todas partes a la vez. Es como presionar responder a todos en un correo de emergencia de la empresa. Es una analogía perfecta. El simpático es una alarma generalizada, difusa, que grita alerta roja en todos los departamentos al mismo tiempo. Y el neurotransmisor principal que libera al final de este viaje masivo es la norepinefrina. Mayormente norepinefrina, sí. Aunque la biología siempre tiene sus matices. Ah, claro, las excepciones. Sí, las glándulas sudoríparas, a pesar de ser parte de esta respuesta simpática de alerta, usan acetilcolina. Curioso. Y la otra gran excepción es la médula suprarrenal. En lugar de mandar una fibra nerviosa larga, libera su contenido directamente al torrente sanguíneo. Y ese contenido es adrenalina casi pura, ¿no? Exacto. 80% epinefrina y algo de norepinefrina. Inundar la sangre garantiza que la alarma llegue hasta la última célula. ¡Wow! Y bueno, en la otra esquina tenemos al sistema parasimpático. El anabólico, el de conservar energía, el de descanso y digestión. Si el simpático era presionar responder a todos, Este sería como un mensaje de texto directo y privado. a un solo departamento. Sí. Y anatómicamente es el sistema craniosacro. Se origina en el tronco encefálico y en la base de la médula espinal. Y aquí la estrategia de los cables es exactamente al revés. Las primeras fibras son las larguísimas, ¿verdad? Así es. Viajan distancias enormes y los ganglios están casi incrustados en la pared de los propios órganos que van a controlar. Entonces la segunda neurona es apenas un hilito corto. Cortísima. Esta proximidad es lo que permite una acción súper localizada. El nervio vago puede mandarle un mensaje al estómago sin que el resto del cuerpo se entere. Un mensaje súper encriptado y directo. Y químicamente son muy consistentes. Sí, todas las fibras parasimpáticas finales liberan siempre acetilcolina hacia receptores muscarínicos. Ok, entonces ya tenemos el mapa. Pero para transmitir esos correos masivos o esos mensajes de texto privados, el cuerpo tiene que fabricar la tinta, por así decirlo, sustancias químicas específicas. Y luego deshacerse de ellas, que es igual de importante. Totalmente. Entramos a la sección de la sopa clínica. Aquí es donde los medicamentos realmente encuentran sus blancos de ataque. Empezando por la acetilcolina. El cuerpo la sintetiza agarrando acetil-CoA y fusionándola con colina. Un proceso bastante directo. Pero lo fascinante es cómo la destruye. Su acción termina por la enzima acetilcolinesterasa. Que actúa como una trituradora de papel súper rápida, ¿no? En fracciones de segundo. Y tiene que ser así, porque si el mensaje no se apaga rápido, un músculo, por ejemplo, quedaría paralizado en una contracción eterna. Un calambre perpetuo, claro. Y luego tenemos a los pesos pesados de la alerta, la norepinefrina y epinefrina, las famosas catecolaminas. Se llaman así porque tienen un grupo catecol y un grupo amina en su estructura. Y su vía de síntesis no es una simple fusión, es toda una línea de ensamblaje. Empezamos con el aminoácido tirosina. Que se convierte en dopa. Luego esa dopa se transforma en dopamina. De ahí a norepinefrina. Y finalmente, en lugares como la médula suprarrenal, a epinefrina. Pero lo fascinante aquí es que este proceso tiene un cuello de botella. Exacto, el famoso paso limitante. La conversión inicial de tirosina a dopa por una enzima llamada tirosina beta-hidroxilasa. ¿Y por qué es tan importante este cuello de botella? Porque al ser el paso más lento de toda la cadena, esencialmente dicta el flujo completo de adrenalina que se puede producir en todo el cuerpo. O sea, limita la producción máxima de combustible de emergencia. Y fíjate, también es clave cómo termina el trabajo la norepinefrina. Sí, su terminación es muy distinta a la de la acetilcolina. No depende principalmente de que una enzima la destruya. Depende del reciclaje. Ajá, la neurona la recaptura casi intacta. Es como una aspiradora molecular que la vuelve a meter a la célula. Aunque las enzimas sí ayudan,
El hígado y el cerebro tienen a la COMT y la MAO para metabolizar lo que sobra. Sí, actúan como un escuadrón de limpieza secundario. Entonces, ¿qué significa todo esto para la medicina? O sea, si damos una droga que bloquea a la enzima de limpieza, como un inhibidor de la MAO o de la acetilcolinesterasa. O si bloqueas la aspiradora, la recaptación. Claro. Si haces eso, el cuerpo se queda inundado de esa señal de alerta o de descanso por muchísimo más tiempo, ¿verdad? Exactamente. Mantienes el neurotransmisor activo en la sinapsis. Alargas la vida del mensaje. Pero claro, esos químicos flotando no hacen nada si no tienen una cerradura donde encajar. Necesitan el teclado del cuerpo, los receptores. Y las reglas de inervación. A ver, con la acetilcolina ya mencionamos los nicotínicos en los ganglios y en la médula suprarrenal, y los muscarínicos en las vísceras y el tracto gastrointestinal. Los que reciben la orden de descanso y digestión. Sí, pero donde el nivel de complejidad realmente explota es con los receptores adrenérgicos, los de la norepinefrina y epinefrina. Las familias alfa y beta. Cada uno con funciones y ubicaciones súper estratégicas. Los beta 1, por ejemplo, son los reyes del corazón. Aumentan la tasa y la contractilidad cardíaca. Y en el riñón, fuerzan la liberación de renina para subir la presión. Y luego están los beta 2, que hacen algo completamente distinto. Relajan el músculo liso en los vasos sanguíneos del músculo esquelético, las paredes bronquiales, el tracto gastrointestinal, la vejiga y hasta el útero gestante. Y los receptores alfa causan contracción o vasoconstricción. Cierran esfínteres. Y aquí es donde tengo que hacer un pushback, porque esto nos lleva directo a la paradoja con la que abrimos el episodio. Adelante. Si el sistema simpático y sus receptores beta están diseñados para la acción de lucha o huida, ¿por qué activar los receptores beta 2 relaja el músculo liso? Suena completamente contradictorio relajarse en una emergencia. Es una duda súper común, pero es genial porque explica el porqué del diseño corporal. No es relajarse para irse a dormir. Entonces, ¿para qué es? Piensa en los bronquios. Al relajar el músculo liso bronquial, abres las vías respiratorias. Necesitas todo el oxígeno posible si estás corriendo por tu vida. Ah, claro. Necesitas que los tubos estén lo más anchos posibles. Exacto. Y relajar el tracto gastrointestinal también es vital. Digerir comida gasta muchísima energía y flujo sanguíneo. Si te persigue un oso, no necesitas digerir tu almuerzo. Necesitas esa sangre en los músculos de las piernas. ¡Wow! Todo tiene un propósito perfecto de supervivencia. Se apaga lo innecesario y se abre paso a lo vital. Es una optimización extrema de recursos. Y la mayoría de los órganos obedecen a reglas de inervación dual. O sea, reciben cables tanto del simpático como del parasimpático, con efectos opuestos, un acelerador y un freno, como en el corazón o los bronquios. Y en estado de reposo, el que suele dominar es el parasimpático. Pero hay excepciones interesantísimas a esta regla dual. Por ejemplo, las glándulas salivales. Sí, ahí ambos sistemas aumentan la secreción, no compiten, solo que producen distintos tipos de saliva. Pero la excepción más crítica para mí es el músculo liso vascular. Los vasos sanguíneos que controlan nuestra presión arterial. Eso es fundamental. Están inervados de manera exclusiva por el sistema simpático. O sea, ¿no hay freno parasimpático ahí? No lo hay. El diámetro de las arterias depende únicamente de qué tan fuerte esté mandando señales el simpático. Y otro ejemplo fascinante de cómo interactúan estos sistemas son los ojos. Distintos músculos reciben comandos separados. El músculo radial del iris, por ejemplo. Ese responde al simpático, ¿verdad? Ajá, se contrae y causa la dilatación de la pupila. La midriasis. Exacto, para que entre más luz y veas mejor el peligro. Y el músculo circular del iris, controlado por el parasimpático, hace lo contrario. Causa constricción. La miosis. Y el texto nos da un truco mnemotécnico excelente para no confundirnos. La palabra miosis es corta, como una pupila contraída y chiquita. Y midriasis es una palabra larga, como una pupila dilatada y enorme. Es un gran truco para recordar la diferencia. Pero a ver, volviendo a la química. Con químicos tan poderosos circulando, que suben la presión y aceleran el corazón, el sistema tiene que tener un mecanismo de seguridad. Y lo tiene. De hecho, esto plantea una pregunta importante sobre cómo el sistema evita sobrecargarse y colapsar. Entramos a la genialidad del autocontrol del sistema. Los receptores presinápticos, específicamente los alfa 2. Que son únicos porque en lugar de estar en el órgano que va a recibir el mensaje, están en la misma neurona que está liberando la norepinefrina. Y proporcionan inhibición por retroalimentación.
Aquí es donde se pone realmente interesante la ingeniería biológica. Funcionan como sensores. Si el alfa-2 detecta que ya hay demasiada norepinefrina flotando, Se activa. exacto, se activa y le manda una señal a su propia neurona para que deje de liberar más neurotransmisor. O sea, es literal como el termostato de una casa. Cuando la habitación está demasiado caliente, que sería el exceso de norepinefrina, el termostato, que es el receptor alfa-2, siente el calor y apaga la caldera automáticamente. Esa es la analogía perfecta. Y lo brillante es cómo la farmacología aprovecha este mecanismo contraintuitivo. Claro, porque si alguien tiene hipertensión o ansiedad excesiva, la lógica diría que le demos un fármaco bloqueador. Para impedir que la adrenalina active el corazón. Ujú. Pero en su lugar podemos administrar un agonista, un fármaco que active específicamente a este receptor alfa-2. Engañamos al cerebro. Lo engañamos. Le hacemos creer que el sistema ya está inundado de adrenalina y entonces el mismo cerebro apaga su propia respuesta de estrés de forma natural. Es usar el código de seguridad de la máquina para apagar el incendio. ¡Qué locura! Es fascinante, ¿no? Convertimos la farmacología de una simple lista de memorización a un mapa lógico. Es una coreografía interna bellísima. Hemos visto cómo funciona el simpático frente al parasimpático, la maquinaria de los neurotransmisores y la especificidad matemática de los receptores. Entender todo esto te da un atajo para saber exactamente qué va a hacer un medicamento antes de siquiera leer el prospecto. Totalmente. Pero antes de despedirnos, quiero dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento provocativo final. Algo que no está directamente en el texto, pero que salta a la vista después de todo lo que discutimos. A ver, dime. Si acabamos de aprender y establecer hoy que el sistema autónomo, este backend del cuerpo responsable de la homeostasis, funciona completamente en la sombra y fuera de nuestro control consciente voluntario, Ajá. ¿qué pasa cuando alguien, en medio de un ataque de estrés, respira de manera profunda y pausada deliberadamente para calmar su ritmo cardíaco? ¿Acaso el hecho de que esa acción mecánica y puramente consciente logre apagar la respuesta de alarma significa que la línea entre nuestro sistema voluntario y nuestro supuesto piloto automático intocable es mucho más borrosa y manipulable de lo que nos dicen los libros de texto? Esa es una pregunta increíble y creo que desafía mucho de lo que damos por sentado en la fisiología clásica. Definitivamente nos deja mucho que pensar. Y bueno, gracias por acompañarnos en este viaje profundo por nuestra propia maquinaria. Hasta la próxima exploración.